La voz de mi madre al otro lado del teléfono era como el terciopelo que recubre una navaja, suave en la superficie, pero con un filo helado por debajo. Hacía años que había aprendido a descifrar sus tonos, a leer entre líneas las pausas y los suspiros. Aquella tarde de martes, sin embargo, no hubo necesidad de interpretación. La daga estaba a la vista, brillando con una luz fría y amenazante. Heréndira, tu padre y yo lo hemos discutido, comenzó, con esa solemnidad impostada que reservaba para los anuncios importantes, como si estuviera a punto de desvelar al ganador de un premio. Es momento de que hagas lo correcto. Sentí un nudo familiar formándose en la boca de mi estómago, una bola de hielo y plomo que me recordaba mi lugar en el universo que ella había creado. Lo correcto. Esa frase había sido la banda sonora de mi vida, una melodía disonante que siempre significaba lo mismo, lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, lo que ellos exigían. Mi corrección era su comodidad. Tienes una semana para poner la casa de San Pedro a nuestro nombre. El de tu padre, el de tu hermano y el mío. De lo contrario, nuestro abogado se comunicará contigo. El silencio que siguió a su ultimátum fue denso, cargado de 36 años de historia, de expectativas no cumplidas y de sacrificios no reconocidos. Podía oír su respiración al otro lado, una respiración satisfecha, rítmica, la de alguien que acaba de poner un jaque mate y espera pacientemente la rendición de su oponente. Esperaba que yo suplicara, que mi voz se quebrara, que me quejara, que negociara. Esperaba las lágrimas, el pánico, la capitulación a la que me había condicionado desde niña. Pero la Heréndira que sostenía el teléfono ya no era la misma de antes. En mi interior, algo había hecho, clic, meses atrás, un interruptor que había pasado de la resignación a una calma gélida, casi peligrosa. Era la calma que sigue a la muerte de la esperanza. Después de una pausa que estiré deliberadamente, un pequeño acto de rebelión silenciosa, hasta que pude sentir su impaciencia vibrando a través de la línea, respondí. Mi voz salió firme, sin un ápice de temblor, tan clara como el cristal. Entendido, mamá. Que proceda. Y colgué. No azoté el teléfono. No grité. No lancé nada contra la pared. Simplemente lo coloqué suavemente sobre la encimera de granito de mi apartamento, mi verdadero hogar, el único espacio que no había sido contaminado por sus expectativas. Me serví un vaso de agua fría y observé cómo las gotas de condensación resbalaban por el cristal, como lágrimas que yo ya no estaba dispuesta a derramar. Miré por el ventanal el horizonte de Monterrey, las luces de la ciudad empezando a parpadear como un millar de promesas lejanas, un universo de posibilidades que existía fuera de las cuatro paredes de su control. Mi familia creía que me tenían acorralada. Después de todo, durante más de una década, yo había sido su red de seguridad, su cajero automático personal, su plan de retiro con acceso ilimitado. La hija exitosa, la ingeniera de software que ganaba en un mes lo que mi padre, Silvestre, no había ganado en sus mejores años antes de que su negocio de construcción se hundiera en un mar de deudas y malas decisiones. La casa de San Pedro Garza García era el símbolo máximo de mi sacrificio. Una mansión de 5 habitaciones, con un jardín impecable mantenido por un jardinero que yo pagaba y una piscina que brillaba bajo el sol del norte, cuyo mantenimiento también corría por mi cuenta. La compré cuando tenía 25 años, recién ascendida a un puesto directivo. La compré porque mi madre, Jacinta, lloró contándome cómo se sentía humillada viviendo en una casa rentada, como sus amigas la veían con lástima. La compré porque mi hermano, Genaro, me dijo que necesitaba un entorno adecuado para recibir a sus inversionistas, para sus eternos y fallidos proyectos. La pagué hasta el último centavo, y durante 10 años, ellos vivieron allí como reyes, mientras yo habitaba en un modesto pero funcional apartamento en el centro. Ese fin de semana, antes de la llamada, había ido de visita. La palabra, visita, siempre me pareció irónica, porque en esa casa yo me sentía como una extraña, una invitada a la que se le toleraba su presencia siempre y cuando trajera buenas noticias financieras. Genaro, mi hermano 2 años menor, me recibió en la puerta. Sostenía un reluciente palo de golf, uno de un set completo que descansaba cerca de la entrada en una bolsa de cuero que yo reconocí al instante, porque la había pagado con mi tarjeta de crédito el mes anterior. Mira, hermanita, dijo,
haciendo un swing al aire que casi golpea una maceta de diseño. Hierros nuevos. Esenciales para el networking. Cerré un trato preliminar en el club la semana pasada. Asentí, forzando una sonrisa. Sabía perfectamente que esos tratos eran tan etéreos como el humo y que el dinero para la membresía del club y para esos palos de golf había salido de mi cuenta. Entré y el olor a cera de pisos y a flores frescas me recibió. Mi madre estaba en la cocina, con los brazos cruzados, supervisando a la empleada doméstica. Heréndira, qué bueno que vienes, dijo, sin apartar la vista del trabajo de la mujer. Dile a esta señora que el mármol no se limpia así, ¿ves esa veta? No tiene el brillo que debería. Por lo que pagaste por esta cocina, uno esperaría la perfección. No había un «Hola, hija, ¿cómo estás?». Solo una queja envuelta en un recordatorio de mi contribución financiera, un sutil golpe para recordarme que su nivel de vida dependía de mí. Me senté en el comedor, bajo un candelabro de cristal que ellos habían elegido y yo había pagado. La conversación, como siempre, fue un monólogo sobre sus necesidades, una lista de deseos disfrazada de charla casual. Que si el jardinero no entendía cómo podar los rosales, que si el coche de mi padre necesitaba un cambio de llantas, que si Genaro necesitaba capital semilla para su nueva startup de agua artesanal alcalinizada con infusión de cuarzo. ¿Y tú, hija, cómo va el trabajo?, preguntó mi padre, finalmente, levantando la vista de su periódico con su habitual tono de desinterés. Bien, papá. De hecho, me dieron un bono por el último proyecto. Fue como lanzar un trozo de carne a una jauría de lobos. Los ojos de mi madre y mi hermano se iluminaron al unísono, sus cuerpos se inclinaron hacia adelante en una sincronía depredadora. ¡Qué maravilla!, exclamó Jacinta, aplaudiendo suavemente. Justo a tiempo. El aire acondicionado de la planta de arriba ha estado fallando. El técnico dijo que repararlo sería muy caro. Y así era siempre. Mi éxito no era mío. Era una solución a sus problemas, una herramienta para su comodidad, un parche para sus caprichos. Esa tarde, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, sentí un cansancio que me calaba hasta los huesos. No era un cansancio físico, sino uno existencial. Estaba cansada de ser el pilar que sostenía un edificio en ruinas, un pilar que nadie se molestaba en agradecer, solo en exigir que fuera más fuerte. La llamada de mi madre no había sido una sorpresa. Había sido la consecuencia inevitable de una década de ceder, de callar, de poner sus deseos por encima de mi propia vida. Pero no sabían que el pilar, finalmente, había decidido retirarse. Y cuando un pilar se retira, el edificio, inevitablemente, se derrumba. La calma con la que enfrenté el ultimátum de mi madre no nació de la noche a la mañana. Fue forjada en el fuego lento de innumerables decepciones, una colección de heridas que yo llamaba mi museo del dolor. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un diorama perfectamente conservado de la dinámica de mi familia, una galería de momentos que, vistos en conjunto, pintaban un cuadro desolador. La primera pieza, la fundamental, se titulaba La graduación. Tenía 22 años y flotaba en una nube de orgullo y alivio. Me graduaba con los más altos honores en Ingeniería de Software del Tecnológico de Monterrey, una carrera que había elegido a pesar de las sutiles presiones de mi madre para que estudiara algo más femenino, como diseño o marketing. Las computadoras son para hombres, hija, te vas a hacer dura, me había dicho. Llevaba un vestido azul que había comprado con el sueldo de mi primer trabajo como becaria, y sentía que el mundo estaba a mis pies. Esa noche, mis padres organizaron una cena en un restaurante elegante. Invitaron a tíos y primos. Por un breve y glorioso momento, pensé que la celebración era para mí. Me equivoqué. A mitad de la cena, mi padre, Silvestre, se puso de pie, carraspeó y levantó su copa, un gesto que solo hacía cuando quería ser el centro de atención. Quiero brindar, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Brindo por mi hija, Heréndira. Nuestra pequeña genio de las computadoras. Hubo aplausos educados. Yo sonreí, sintiendo un calorcito en el pecho. Quizás, solo quizás,
Estaba equivocada sobre ellos. Pero él continuó. Su inteligencia y su dedicación nos llenan de orgullo. Sabemos que muy pronto tendrá un gran trabajo, un trabajo que le permitirá apoyar a su hermano Genaro en su verdadero sueño, ser un gran empresario. Él tiene la visión, y ahora, gracias a Heréndira, tendrá los medios. El calorcito se congeló, convirtiéndose en un témpano de hielo en mi estómago. Miré a mi alrededor. Mi hermano, Genaro, sonreía con arrogancia, aceptando las palmadas en la espalda de mis tíos como si el logro fuera suyo. Mi madre me miraba con una expresión que decía, ¿ves? Todo tiene un propósito. En ese instante, mi diploma, todo mi esfuerzo, mis noches sin dormir programando, se habían transformado. Ya no eran un logro personal, eran el capital inicial para la ambición de mi hermano. Mi futuro había sido hipotecado antes de siquiera haber comenzado. Esa noche lloré en silencio en mi habitación, no de alegría, sino de una profunda y amarga comprensión. Otra exhibición destacada en mi museo se llamaba El novio inadecuado. Sucedió cuando tenía 28 años. Salía con un músico increíblemente talentoso llamado Leo. Era amable, divertido y me hacía sentir viva. Pero para mi familia, cometía dos pecados capitales: no era rico y no tenía un trabajo de verdad. Lo sabotearon sistemáticamente. Mi madre lo invitaba a cenar y pasaba la velada haciéndole preguntas condescendientes sobre cuánto ganaba en sus tocadas. Mi hermano se burlaba de su hobby. La presión fue sutil pero incesante. Me decían que merecía algo mejor, que estaba desperdiciando mi potencial. Finalmente, la negatividad nos desgastó. Leo se fue, diciéndome, te amo, Eren, pero no puedo competir con tu familia. No te dejarán ser feliz con alguien como yo. Tenían razón. Y yo los dejé ganar. Luego estaba la pieza central, la más oscura y brutal. Se llamaba la hospitalización. Sucedió hace 4 años. Tenía 32 y estaba en la cima de mi carrera, liderando un equipo internacional para el desarrollo de una nueva plataforma de pagos. El estrés era monumental. Dormía 4 horas por noche, vivía a base de café y adrenalina, ignorando las señales de advertencia que mi cuerpo me enviaba. Finalmente, dijo basta. Un día, en medio de una junta por videoconferencia, todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital, con el diagnóstico de agotamiento agudo, lo que los médicos elegantemente llamaban burnout. Estaba asustada y me sentía increíblemente sola. El médico me ordenó un mes de descanso absoluto. La primera llamada que recibí fue de mi madre. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizás, pensé, esto la haría reaccionar. Quizás ver a su hija conectada a un suero la haría recordar que yo era más que una fuente de ingresos. ¿Hija? Dijo su voz, tensa. Me enteré de que estás en el hospital. Sí, mamá, respondí, mi voz débil. Tuve un colapso por estrés. Ah, qué tragedia. Bueno, me alegro de que contestes, ya me estaba preocupando. Hizo una pausa, y por un segundo, creí que diría, por ti. Pero no. Por el pago de la tarjeta de crédito. La que usamos para las compras de la casa. El corte es mañana y no quiero que genere intereses. ¿Ya hiciste la transferencia? El monitor cardíaco a mi lado registró un salto abrupto. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido doloroso. No hubo un ¿cómo te sientes?, ni un ¿necesitas algo?, ni un voy para allá. Solo una fría y pragmática preocupación por el dinero. En ese momento, en esa cama de hospital estéril, comprendí que para ella, yo no era una persona. Era una función. Una proveedora. Y mi enfermedad era simplemente un inconveniente logístico en su cómoda existencia. Colgué el teléfono y por primera vez no lloré. Solo sentí un vacío inmenso, un desierto donde antes había amor filial. A esta pieza se sumaba una subtrama constante, una que mi madre repetía como un mantra doloroso en cada reunión familiar.
Yo pude haber sido una gran diseñadora de interiores, solía decir, suspirando dramáticamente. Tenía tanto talento. Pero elegí ser madre. Lo sacrifiqué todo por ustedes. Cada vez que lo decía, me miraba a mí, no a Genaro. El mensaje era claro, su vida no vivida era mi deuda. Mi éxito no era para celebrar mi talento, sino para pagar por el suyo, supuestamente perdido. Era un arma de manipulación emocional tan afilada y tan constante que, durante años, me hizo sentir una culpa irracional por mi propia felicidad, como si cada logro mío fuera una bofetada a su sacrificio. Mi padre era una figura fantasmal en este museo. Su exhibición se llamaría El Silencio. Años atrás, su pequeña empresa de construcción quebró de manera espectacular. La humillación lo rompió. Se convirtió en una sombra en su propia casa, cediendo todo el poder a mi madre y refugiándose en la televisión y en una pasividad exasperante. A veces, en momentos de extrema injusticia, yo buscaba su mirada, esperando una pizca de apoyo, un gesto, una palabra. Pero sus ojos siempre se desviaban, encontrando un punto fascinante en la pared o en el suelo. Su silencio no era neutral, era una forma de complicidad. Él sabía que lo que hacían estaba mal, pero enfrentarlos requería una fuerza que ya no poseía. Su inacción era tan dañina como las acciones de mi madre y mi hermano. Estos recuerdos no eran solo anécdotas. Eran los cimientos de la decisión que estaba tomando. Cada vez que dudaba, cada vez que una punzada de culpa me asaltaba, recorría mentalmente las salas de mi museo. Recordaba a la joven graduada cuyo futuro fue subastado, al amor que dejé ir, a la mujer enferma a la que le preguntaron por una tarjeta de crédito. Y la duda se desvanecía, reemplazada por una claridad de acero. No se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia. Se trataba de cerrar el museo para siempre y, finalmente, empezar a vivir mi propia vida. El punto de inflexión, la gota que finalmente derramó un vaso que llevaba años llenándose hasta el borde, llegó durante una cena que yo misma había organizado. Ingenuamente, y a pesar de la abrumadora evidencia de mi museo del dolor, una pequeña parte de mí todavía albergaba la tonta esperanza de que pudieran cambiar, de que pudieran, por una vez, alegrarse por mí. Llevaba 6 meses saliendo con Eliseo, y por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo que era verdaderamente mío. Eliseo era todo lo que mi familia no era. Era dueño de una pequeña pero respetada galería de arte en el centro de Monterrey. Vivía de su pasión, no de un sueldo corporativo. Era amable, paciente y me veía a mí, a Heréndira, no a la ingeniera con un sueldo de 6 cifras. Su mundo estaba lleno de colores, de texturas, de ideas, el de mi familia, de números, de apariencias y de deudas morales. Con él, yo no era un pilar ni un cajero automático, era simplemente Eren. Decidí que era hora de presentárselo oficialmente. Organicé una cena en su casa, la de San Pedro, esperando que la neutralidad del terreno, aunque fuera mío, suavizara las cosas. Fue un error de cálculo monumental. Desde el momento en que Eliseo entró, sentí como la temperatura de la habitación bajaba varios grados. Mi madre, Jacinta, lo inspeccionó de arriba abajo con una sola mirada, su sonrisa tan tiesa como el cuello de su blusa de seda. Mi padre, Silvestre, le dio un apretón de manos flácido y desvió la mirada casi al instante. Genaro, mi hermano, lo saludó con una palmada condescendiente en la espalda, un gesto de falsa camaradería que apestaba a superioridad. Así que, tú eres el artista, dijo Genaro, arrastrando la palabra, artista, como si fuera un insulto, como si se refiriera a un vago bohemio. Soy galerista, corrigió Eliseo, con una sonrisa tranquila que admiré. Trabajo con artistas. Es un negocio fascinante. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación. No preguntaron por su pasión, por su visión o por su trabajo. Preguntaron por la rentabilidad de una galería, por el valor de mercado del arte contemporáneo, por si eso daba para vivir. Eliseo, con una paciencia infinita, intentó explicarles la dinámica del mercado del arte, la importancia cultural de su trabajo. Pero sus palabras chocaban contra un muro de pragmatismo materialista. Suena a mucho riesgo y poca ganancia, sentenció mi madre,
probando su sopa con un gesto de desdén. Entonces, sintiendo que tenía que tomar el control o la noche se hundiría por completo, decidí soltar las 2 bombas que había estado guardando. Bueno, ya que estamos todos juntos, comencé, tomando la mano de Eliseo por encima de la mesa, un pequeño gesto de anclaje. Queríamos contarles que Eliseo y yo nos hemos comprometido. El silencio fue ensordecedor. La sonrisa de mi madre se desvaneció por completo. Genaro dejó caer su tenedor, que golpeó el plato con un ruido estridente. Mi padre pareció encogerse aún más en su silla. Ah, fue todo lo que dijo Jacinta, su voz plana y sin emoción. Antes de que pudieran recuperarse, continué, queriendo sacar todo de una vez. Y hay algo más. Como saben, he estado ahorrando e invirtiendo durante años. Eliseo y yo tenemos un proyecto, un sueño. Vamos a construir un pequeño hotel boutique y espacio de CEO Living para artistas en Baja California Sur. Es una gran inversión, y para financiar una parte importante, he decidido que voy a vender esta casa. Si con la primera noticia había caído una bomba, con la segunda había desatado un cataclismo. El rostro de mi madre se transformó. Pasó del disgusto a una furia blanca en cuestión de segundos. ¿Vender la casa? Siseó, cada sílaba cargada de veneno, como si yo hubiera sugerido vender a uno de sus hijos. «¿Estás loca?», gritó Genaro, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido. «Esta es la casa familiar. Es nuestro patrimonio». «Técnicamente, es mi patrimonio», repliqué, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Es mi nombre el que está en las escrituras. Y no los voy a dejar en la calle. Mi plan es pagarles la renta de un departamento de lujo, aquí cerca, por 2 años completos. Para que tengan tiempo de sobra para ajustarse». «¿Un departamento?», me interrumpió mi madre, su voz subiendo de volumen hasta convertirse en un chillido agudo. «¿Pretendes meternos en una caja de zapatos después de que te hemos dado todo? ¿Después de todos los sacrificios que he hecho por ti? Este muerto de hambre te está lavando el cerebro», espetó, señalando a Eliseo con un dedo tembloroso. Eliseo se puso pálido, pero antes de que pudiera decir nada, yo me levanté, la silla raspando violentamente contra el suelo. «No te atrevas a hablarle así», grité, perdiendo el control por primera vez en años. «El único que me ha lavado el cerebro aquí eres tú, con tu culpa y tus manipulaciones. Esta es mi vida. Mi dinero. Tu dinero». Se burló Genaro. «Tu dinero existe gracias a la educación que te dimos, al apoyo que te brindamos. Eres una egoísta. Una malagradecida. Estás destruyendo a esta familia». La discusión se convirtió en un torbellino de gritos y acusaciones. Mi padre permanecía en silencio, con la vista fija en su plato, como si encogiéndose lo suficiente pudiera volverse invisible. Era una escena grotesca, 2 adultos, casi 3, comportándose como niños a los que les arrebatan su juguete favorito. No veían mi oferta como un gesto generoso, sino como un insulto, una degradación. Porque en sus mentes, la casa no era un regalo que yo les había dado, era un derecho que ellos habían adquirido. Mi éxito no era mío para administrarlo, era de ellos para disfrutarlo. Salimos de allí, Eliseo y yo, dejando atrás una tormenta de furia. En el coche, mientras yo temblaba de rabia y dolor, Eliseo detuvo el motor frente a mi apartamento y tomó mi mano. «Ahora entiendo todo», dijo en voz baja. «Entiendo por qué eres tan fuerte. Y yo también. Entendí que no había negociación posible. No había un punto medio. Para ellos, mi libertad era su pérdida. Mi futuro era una amenaza para su presente». Esa noche, la última y más pequeña pieza de esperanza que albergaba se hizo añicos. Sabía que la guerra había sido declarada. Y sabía, con una certeza aterradora, que tenía que ganarla. No por rencor, sino por supervivencia. Los días que siguieron a la desastrosa cena fueron de un silencio tenso y ominoso. No hubo llamadas, ni mensajes.
Era la calma que precede a la tormenta, y yo sabía que mi madre y mi hermano no estaban de brazos cruzados, estaban planeando su contraataque. La llamada con el ultimátum, una semana después, no fue más que la primera salva de una guerra que ellos mismos habían iniciado. O pones la casa a nuestro nombre, o nuestro abogado se comunicará contigo. La amenaza era clara, brutal, y no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Pero lo que ellos no sabían es que mientras ellos afilaban sus cuchillos, yo ya había construido mi fortaleza. Ladrillo por ladrillo, en el más absoluto secreto. La mañana después de recibir el ultimátum, me encontré en el consultorio de Gala, mi mejor amiga desde la universidad. Su espacio era un santuario de colores cálidos y texturas suaves, un agudo contraste con el caos que sentía en mi interior. Sostenía una taza de té de manzanilla, pero mis manos temblaban ligeramente. «Sucedió, Gala», dije, mi voz apenas un susurro. Cruzaron la última línea. Me amenazaron con abogados. Gala, que además de mi amiga era una terapeuta brillante, me miró por encima de sus gafas con una expresión de calma y validación. Ella había sido mi ancla durante los últimos 6 meses, la persona que me había ayudado a ponerle nombre a la dinámica de mi familia, manipulación, narcisismo, el síndrome del hijo de oro. No me sorprende, Heréndira, respondió con suavidad. Era el siguiente paso lógico en su manual de control. Pero la pregunta no es qué hicieron ellos. La pregunta es qué vas a hacer tú ahora. ¿El plan sigue en pie? Asentí, sintiendo como una ola de determinación desplazaba el temblor. Más que nunca. Ahora no tengo ni una sola duda. El plan no había nacido de la rabia de la última cena. Había comenzado a gestarse 6 meses antes, como una pequeña semilla de rebelión. Fue después de una conversación con Eliseo, donde por primera vez le conté con detalle la carga financiera que mi familia representaba. Él me escuchó sin juzgar, y al final, solo me hizo una pregunta: ¿y qué es lo que tú quieres, Eren? No la ingeniera, no la hija. Tú. La pregunta me desarmó. Nadie me había preguntado eso en años. Al día siguiente, llamé a Gala y le pedí una recomendación. Necesito al mejor abogado de bienes raíces de Monterrey. Alguien discreto, implacable y que no se asuste con los dramas familiares. Gala me dio el nombre del licenciado Benavides, un hombre mayor, de la vieja escuela, con una reputación legendaria. Mi primera reunión con el licenciado Benavides fue una revelación. Le expuse mi situación, una propiedad a mi nombre, habitada por mi familia sin ningún contrato de por medio, y mi deseo de venderla. La ley está completamente de su lado, señorita, me dijo, después de revisar los documentos, sus ojos grises brillando con inteligencia. La propiedad es suya. Puede hacer con ella lo que desee. El hecho de que sus familiares vivan allí no les confiere ningún derecho de propiedad. Se les considera, en términos legales, precaristas. Le expliqué mi plan: quería vender la casa de forma privada, sin poner un letrero de «se vende», que alertara a mi familia. Quería que la transacción fuera rápida y silenciosa. El licenciado Benavides, con su red de contactos, me aseguró que era posible. Tengo un cliente, un grupo inversionista, que siempre busca propiedades en esa zona. No hacen preguntas y pagan de contado. Les interesa la discreción. Y así comenzó la operación secreta. Tuvo momentos de suspense dignos de una película de espías. Recuerdo la tarde en que el valuador tuvo que visitar la propiedad. Inventé una excusa sobre una revaluación para el seguro. Mientras él medía y tomaba fotos, yo tuve que mantener a mi madre entretenida en el jardín, hablando de trivialidades mientras mi corazón latía a 1000 por hora, temiendo que ella entrara y preguntara algo inoportuno. Mientras yo seguía visitando a mis padres los domingos, escuchando sus quejas y firmando cheques para sus caprichos, por detrás, el licenciado Benavides movía los hilos. Se hicieron valuaciones, se mostraron planos, se negociaron precios. Todo en el más absoluto secreto. Hace un mes, en una notaría discreta en el centro, firmamos el contrato de compraventa. La casa se vendió por 40 millones de pesos. El dinero no entró a mi cuenta personal.
Siguiendo el consejo del abogado, creamos un fideicomiso de inversión a mi nombre, administrado por un banco, con instrucciones claras de destinarlo al proyecto de Baja California Sur. Era una fortaleza financiera inexpugnable, a prueba de cualquier demanda o intento de embargo. El ultimátum de mi madre no fue el catalizador de mi plan, fue su justificación final. Fue la prueba irrefutable de que no había otra salida. Cualquier atisbo de culpa que pudiera haber sentido se evaporó con sus palabras. Me demostraron que no me veían como una hija, sino como un activo que se les estaba escapando de las manos. Sin embargo, ser estratega no me hacía inmune al dolor. Esa noche, después de la sesión con Gala, mientras revisaba los últimos documentos que el licenciado Benavides me había enviado por correo, la notificación de desalojo que tendría que entregarles, encontré una vieja caja de fotos. En la parte superior había una imagen de nosotros 4 en unas vacaciones en la playa, cuando yo tenía unos 10 años. Genaro y yo construíamos un castillo de arena, y mis padres nos miraban sonriendo. Era una sonrisa genuina, no la sonrisa tensa de las fotos más recientes. Por un instante, una punzada de nostalgia y tristeza me atravesó. ¿En qué momento se había roto todo? ¿En qué momento dejé de ser su hija para convertirme en su proveedora? Sentí un impulso de debilidad. ¿Y si había otra manera? ¿Y si podía hablar con ellos, hacerles entender? Tomé el teléfono y marqué el número de Gala de nuevo, mi última línea de defensa contra mi propia compasión mal encauzada. Gala, dije, mi voz quebrada por primera vez en todo el día. Estoy viendo una foto antigua. Éramos felices. ¿Soy un monstruo por hacer esto? Hubo una pausa al otro lado. Gala no me dio una respuesta fácil. Me hizo una pregunta. Eren, ¿recuerdas lo que me contaste de esa misma vacación? ¿Lo del helado? Me quedé en silencio. Lo recordaba. Genaro había tirado su helado y, en lugar de comprarle otro, mis padres me habían obligado a darle el mío, porque él es el pequeño y tú tienes que aprender a compartir. Yo había llorado toda la tarde. Sí, lo recuerdo, susurré. La dinámica ya estaba ahí, Eren, dijo Gala con suavidad. Simplemente cambió de escala. Antes era un helado. Ahora es una casa de 40 millones de pesos. Un monstruo es quien devora a sus propios hijos para satisfacer su hambre. Tú no estás devorando a nadie. Simplemente estás dejando de ser su alimento. Sus palabras fueron el bálsamo y el acero que necesitaba. Colgué el teléfono, guardé la foto y volví a los documentos. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba contenido, envuelto en una capa de resolución inquebrantable. El plan estaba activado. La cuenta regresiva había comenzado. Y yo estaba lista para llegar hasta el final. La semana que siguió al ultimátum fue un ejercicio de autocontrol y guerra psicológica. Fiel a mi plan, dejé que el silencio hiciera su trabajo. No llamé. No respondí a los 2 mensajes de texto pasivo-agresivos de mi madre. Espero que estés reflexionando sobre el daño que estás causando, y, tu padre está muy afectado por tu actitud. Dejé que su confianza creciera, que se convencieran de que su táctica de intimidación había funcionado, que la hija obediente y culpable que conocían volvería arrastrándose. El miércoles por la tarde, ejecuté el siguiente paso. Respiré hondo, conté hasta 10 y marqué su número. Mamá, dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar cansada y derrotada. Soy yo. Eréndira, respondió ella, y pude casi oír la sonrisa triunfante en su voz. Qué bueno que llamas. Estábamos preocupados. Lo he pensado mucho, continué, interpretando el papel de mi vida. Tienes razón. No podemos romper a la familia por esto. Es demasiado. Iré el viernes por la tarde para ver los papeles. Necesitamos hablar. El alivio en su voz fue tan espeso que casi pude tocarlo. Fue un sonido de victoria, de reafirmación. Claro que sí, mi amor. Sabía que entrarías en razón. Siempre has sido una niña sensata. Aquí te esperamos. Haremos tu comida favorita, chiles en nogada.
Colgué y me permití una pequeña y amarga sonrisa. Chiles, en nogada. El plato de las grandes celebraciones. La ironía era casi poética. La trampa estaba puesta. Del otro lado, la noticia de mi capitulación desató la euforia. Más tarde me enteraría por un primo lejano de que esa misma tarde, mi madre llamó a su hermana, mi tía Ofelia, la chismosa oficial de la familia. «Lo logramos, Ofelia», le dijo, su voz vibrando de victoria. La niña finalmente entendió quién manda. El viernes viene a firmar las escrituras. Tienes que venir. Quiero que seas testigo de cómo se hace justicia en esta familia. Pasaron los siguientes 2 días planeando su futuro en mi casa. Hablaban de remodelar la recámara principal, de convertir mi antiguo estudio en un gimnasio para Genaro, de organizar una gran fiesta para celebrar su victoria. Estaban tan ciegos por su arrogancia que no vieron las enormes grietas que estaban a punto de tragárselos. El viernes llegó, un día soleado y sin nubes que contrastaba irónicamente con la tormenta que estaba a punto de desatar. Pasé la mañana en una larga reunión con el licenciado Benavides. Repasamos cada detalle, cada posible escenario, cada reacción probable. Él era la encarnación de la calma profesional, su tranquilidad me contagiaba. Todo está en orden, señorita Heréndira, dijo, cerrando un grueso portafolio de cuero. Recuerde, usted tiene la verdad y la ley de su lado. No permita que la manipulación emocional la desvíe. Usted es la clienta, ellos son la contraparte. Mantenga esa distancia mental. Para la ocasión, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. No un vestido, sino un traje sastre de color gris marengo, de corte impecable. Zapatos de tacón bajo y sólido que hacían un ruido decidido al caminar. Mi cabello recogido en un moño pulcro en la nuca. Quería proyectar una imagen de autoridad serena, de alguien con quien no se puede jugar. Era mi armadura. A las 3 de la tarde, el licenciado Benavides pasó a recogerme en su sedán oscuro. Durante el trayecto a San Pedro, no hablamos mucho. El silencio estaba lleno de una tensión anticipatoria. Yo miraba por la ventana los barrios opulentos, las mansiones detrás de altos muros. La casa que yo había comprado. La casa que estaba a punto de reclamar, no para mí, sino de ellos. Su presencia era parte fundamental de la estrategia. Yo sola era la hija débil. Con él, era una clienta respaldada por el peso de la ley. Cuando llegamos, el ambiente era casi festivo. La puerta estaba abierta. Mi tía Ofelia estaba sentada en la sala, con una expresión de chismosa expectación. Mi hermano Genaro se paseaba pavoneándose, con una copa de vino en la mano, ya un poco achispado por la celebración prematura. Mi madre nos recibió en la puerta, su sonrisa era una máscara de dulzura empalagosa, el rostro de una victoria que creía asegurada. Pero su sonrisa vaciló en cuanto vio al hombre mayor y elegantemente vestido a mi lado. Sus ojos se entrecerraron. «Heréndira, ¿y este señor?», preguntó, su tono cambiando de la bienvenida a la sospecha. Me detuve en el vestíbulo de mármol, permitiendo que mi voz resonara en el espacio abierto. «Mamá, tía, Genaro», dije, mirando a cada uno a los ojos. «Les presento al licenciado Benavides. Es mi abogado». La palabra, mi abogado, no, nuestro abogado, flotó en el aire y pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. La atmósfera cambió instantáneamente. La fiesta se había terminado. La verdadera reunión estaba a punto de comenzar. Les indiqué con un gesto que pasaran al comedor, al mismo lugar donde semanas atrás me habían humillado. Era hora de cambiar el guión. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de caoba. El delicioso aroma de los chiles en nogada, mi supuesta comida favorita, flotaba en el aire, una burla cruel a la farsa que estaba a punto de desmoronarse. Mi madre, Jacinta, se sentó a la cabecera, intentando recuperar el control, aunque sus ojos no dejaban de mirar con nerviosismo al licenciado Benavides, quien había colocado su portafolio sobre la mesa con un chasquido seco y definitivo. «Bueno, Heréndira», comenzó mi madre, forzando una sonrisa que parecía más una mueca.
No creo que necesitáramos traer extraños a una conversación familiar. Pero ya que estamos aquí, ¿trajiste el título de propiedad, hija? Con un movimiento lento y deliberado, saqué un sobre grande y grueso de mi propio portafolio y lo deslicé sobre la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a ella. El gesto fue una imitación de miles de cheques que había deslizado de la misma manera a lo largo de los años. No, mamá, respondí, mi voz tranquila pero firme, desprovista de toda emoción. Les traje esto. Genaro, siempre impaciente y arrogante, le arrebató el sobre a mi madre. Lo abrió con un gesto teatral, como si estuviera a punto de revelar el premio mayor de una lotería. Sus ojos recorrieron la primera página. Su sonrisa se congeló, se resquebrajó y luego se torció en una expresión de incredulidad. ¿Qué es esta porquería? Tartamudeó, su rostro perdiendo el color tan rápidamente que pareció enfermo. Esto es una broma. Mi tía Ofelia se inclinó para ver, sus ojos abriéndose como platos. Mi madre le quitó el papel de las manos. Lo que sostenía no era el título de propiedad que esperaba, con su nombre elegantemente escrito en él. Era un documento legal, con sellos oficiales y una redacción fría e impersonal. En la parte superior, en negritas, se leía, notificación formal de desalojo. Es una broma, repitió Genaro, soltando una risa nerviosa y aguda que resonó de forma extraña en el silencioso comedor. ¿Verdad, hermanita? Una broma de muy mal gusto. No puedes corrernos de nuestra propia casa. Fue entonces cuando el licenciado Benavides habló por primera vez. Su voz era grave, pausada y no dejaba lugar a ninguna duda. Cada palabra caía sobre la mesa como un martillo de juez. Disculpe, joven, dijo, dirigiendo una mirada gélida a mi hermano. Me temo que está usted en un error fundamental. Esta propiedad ya no pertenece a la señorita Heréndira. Y, de hecho, nunca ha sido de ustedes. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, un sonido mundano en medio de la demolición de su mundo. La casa, continuó el abogado, sin inmutarse, abriendo su portafolio para sacar una copia del contrato de compraventa, fue vendida legalmente la semana pasada a un nuevo propietario, un fondo de inversión. La transacción está registrada y es irrevocable. Ustedes, lamento informarles, son ahora ocupantes ilegales en propiedad ajena. Esta notificación, que les da un plazo de 20 días para desocupar, es una cortesía legal antes de que el nuevo dueño proceda judicialmente para solicitar su desocupación forzosa. El rostro de mi madre pasó del blanco al rojo en un instante. Se puso de pie de un golpe, la silla chirrió contra el suelo. «Tú no puedes hacernos esto», me gritó, su voz temblando de una furia incontenible. «Después de todo lo que te hemos dado. Todo el dinero que invertimos en ti». ¿Dinero? Respondí, mi calma desquiciándola aún más. Hablemos de dinero. Saqué un segundo documento de mi portafolio. Era un estado de cuenta detallado que había preparado mi contador, resumiendo 10 años de transferencias. Durante los últimos 10 años, he transferido a sus cuentas un total de, hice una pausa, mirando la cifra final, poco más de 12 millones de pesos. Sin contar el pago de esta casa, los coches, las membresías del club, las tarjetas de crédito y las 6 inversiones fallidas de Genaro. Creo que cualquier deuda que pudiera haber tenido con ustedes está más que saldada. Jacinta se quedó sin palabras por un segundo, su mente incapaz de procesar la rebelión. Su rabia encontró una nueva vía de escape. El dinero. Siempre el dinero. No te llevarás el patrimonio de esta familia. Te demandaremos. Nuestro abogado te destruirá. ¿Su abogado? Dijo el licenciado Benavides con una media sonrisa, la primera emoción que mostraba. Le deseo suerte con eso. La transacción fue impecable. ¿Y en cuanto al patrimonio? Fue mi turno de ejecutar el golpe de gracia. Saqué un último documento de mi portafolio. Era un cheque de caja, certificado por el banco. Lo deslicé sobre la mesa. Esto es un regalo final de despedida, dije.
Son 500.000 pesos. Úsenlos para la mudanza y el depósito de una renta. Es lo último que recibirán de mí. Mi madre miró el cheque como si fuera veneno, su mano se negó a tocarlo. ¿Y el resto? ¿El dinero de la venta? ¿Dónde está? Preguntó con la voz rota por la codicia, revelando su verdadera y única preocupación. Los otros 40 millones de pesos de la venta, expliqué, saboreando cada palabra, cada sílaba de mi liberación, ya están en un fideicomiso, financiando mi futuro, mi proyecto, mi vida con Eliseo. Las cuentas bancarias a las que tenían acceso han sido canceladas esta mañana. El grifo, mamá, se ha cerrado para siempre. El impacto de mis últimas palabras fue visceral. Fue como si hubiera detonado una bomba de neutrones en el comedor, una que aniquiló su mundo de privilegios sin tocar un solo mueble. La reacción de cada uno fue un retrato perfecto de su personalidad, despojados de todas sus máscaras. Mi tía Ofelia, la espectadora, emitió un pequeño chillido ahogado y se llevó una mano a la boca, sus ojos saltones moviéndose de mí al cheque y de vuelta a mí, como si estuviera viendo una telenovela en vivo. Su papel de testigo de la justicia familiar se había convertido en el de espectadora de primera fila de una ejecución financiera. Genaro, mi hermano, el eterno niño mimado, se derrumbó. Su rostro, que había pasado del rojo furia al blanco pánico, ahora parecía el de un hombre que había envejecido 10 años en 10 segundos. Se dejó caer en su silla, su cuerpo perdiendo toda la arrogancia que lo había sostenido. Miraba un punto fijo en la pared, sus labios moviéndose sin emitir sonido. El arquitecto de planes de negocio millonarios, el visionario que solo necesitaba el capital de su hermana, se había quedado sin cimientos. Su futuro de lujos y ocio se había disuelto ante sus ojos. Mi madre, Jacinta, la reina depuesta, se quedó de pie, tambaleándose ligeramente. Su mano fue a su pecho, como si intentara contener el latido desbocado de su corazón. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero solo salieron jadeos. La mujer que siempre tenía una respuesta, un reproche, una manipulación a mano, se había quedado sin arsenal. Su poder, construido sobre una base de culpa y dependencia financiera, se había evaporado. Era solo una mujer de 60 años enfrentándose a las consecuencias de sus actos por primera vez en mucho tiempo. Y luego estaba mi padre, Silvestre. El hombre silencioso. Durante toda la confrontación, no había dicho una sola palabra. Pero ahora, en medio del caos, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez en años, no vi indiferencia. No vi miedo. Vi algo completamente inesperado, una chispa de alivio. Quizás incluso de respeto. Fue un instante, un parpadeo, pero en esa mirada entendí que una parte de él, la parte que había sido aplastada por el fracaso y dominada por mi madre, se sentía liberada. Él no había tenido la fuerza para romper las cadenas, pero yo lo había hecho por él. Y en ese breve momento, sentí una extraña y fugaz conexión con él, un entendimiento silencioso que se perdió tan rápido como llegó. La primera en recuperar la voz, aunque distorsionada por la desesperación, fue mi madre. Su furia se desinfló, reemplazada por su última y más potente arma, la lástima. Hija. Heréndira, mi niña, sollozó, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo, un truco que yo había visto usar cientos de veces. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Extendió una mano temblorosa hacia mí, como si esperara que yo la tomara y deshiciera todo, que dijera que todo era una terrible broma. Pero el hielo en mis venas no se derritió. Me puse de pie, mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. El poder en la habitación había cambiado de bando. Ya no era la hija suplicante. Era la matriarca de mi propia vida. La pregunta nunca fue esa, mamá, dije, mi voz cortando sus sollozos. La pregunta siempre fue, ¿cómo pudieron ustedes hacerme esto a mí por más de una década? Me usaron. Vieron mi amor como una debilidad y mi éxito como su derecho. Pensaron que mi vida era su plan de retiro. Caminé lentamente hacia la puerta del comedor, el licenciado Benavides se levantó y se posicionó discretamente detrás de mí, mi retaguardia.
Me detuve en el umbral para dirigirme a cada uno de ellos. Genaro, dije, mirándolo fijamente. Tienes 34 años. Es hora de que te conviertas en el gran empresario que siempre has dicho que eres. Pero esta vez, con tu propio esfuerzo. Luego miré a mi padre. Papá. Tu silencio te hizo cómplice. Espero que algún día encuentres la voz que perdiste. Finalmente, me volví hacia mi madre, cuyo rostro estaba contraído por una mezcla de incredulidad y súplica. ¿Y tú, mamá? Me enseñaste que el amor familiar tenía un precio. Hoy, finalmente, he decidido que es un precio demasiado alto para seguir pagando. Mi valor no viene de su aprobación o de mi cuenta bancaria. Viene de mi propia paz. Y la estoy reclamando ahora. El juego se terminó. Tienen 20 días para desocupar la propiedad. El cheque está sobre la mesa. Úsenlo sabiamente. Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sentía ligero. Con cada metro que me alejaba de ellos, sentía como el peso de 10 años de obligaciones no deseadas se desprendía de mis hombros. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, vería las ruinas de lo que una vez llamé familia. Y mi único interés, ahora, era construir mi futuro. 3 meses después, el aire salado de Baja California Sur llenaba mis pulmones. Estaba de pie junto a Eliseo en un terreno con una vista espectacular del Océano Pacífico. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Detrás de nosotros, el ruido de la construcción era una sinfonía de progreso, los cimientos de nuestro hotel boutique, de nuestro sueño, estaban siendo colocados. El sonido de los martillos y las sierras era, para mí, el sonido de la libertad. Eliseo pasó un brazo por mis hombros y me acercó a él. Su presencia era una calidez constante y reconfortante. ¿En qué piensas?, me preguntó en voz baja. En lo silencioso que es todo aquí, respondí, y no me refería solo al ruido ambiental. Me refería al silencio en mi mente. La ausencia de culpa, de ansiedad, de la constante presión de ser la solución a los problemas de todos. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía verdaderamente en paz, como si un zumbido de fondo que me había acompañado toda mi vida se hubiera apagado de repente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por un segundo, mi viejo instinto de pánico se activó, una respuesta pavloviana a años de llamadas exigentes. Pero lo apagué rápidamente. Saqué el teléfono. Era un mensaje de texto de un primo con el que mantenía un contacto esporádico. Hola, Eren. Solo para que sepas. Cumplieron el plazo. Tu mamá, tu papá y Genaro están viviendo con mi mamá, la tía Ofelia. El ambiente es un infierno. Genaro tuvo que conseguir un trabajo en el centro comercial, en una tienda de telefonía. Escuché que tus papás intentaron hablar con un abogado para demandarte, pero les dijo que no tenían ni la más remota posibilidad y que aceptar el cheque final cerraba cualquier opción. Cuídate mucho. Leí el mensaje sin sentir ni una pizca de satisfacción, ni de tristeza. Solo una distante indiferencia. Era como leer una noticia sobre extraños. Su realidad, sus problemas, sus consecuencias, ya no eran mi responsabilidad. Ya no sentía el tirón de tener que arreglarlo. Borré el mensaje, guardé el teléfono y me apoyé en el hombro de Eliseo, mirando el horizonte donde el sol se hundía en el mar. Me llamaron egoísta, traidora y malagradecida por reclamar mi propia vida. Por elegir mi felicidad por encima de su comodidad. Por anteponer mi salud mental a sus demandas materiales. Pero después de una década siendo su cajero automático, su solucionadora de problemas y el vertedero de sus frustraciones, ¿no era hora de finalmente invertir en mí misma? ¿No tenía derecho a ser la protagonista de mi propia historia en lugar de un personaje secundario en la de ellos? La libertad, aprendí, no es algo que te dan. Es algo que tomas. Y a veces, tomarla significa dejar atrás todo lo que una vez creíste que era tu deber amar. Ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te sientes identificado,
Si has luchado tus propias batallas para encontrar tu libertad, comparte tu experiencia en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias de secretos, revelaciones y, sobre todo, de nuevos comienzos.